güey. Bueno. Yo te voy a regañar a ti por el hecho de que eso no se hace. Número 1. El terrible anciano, 1920, de Howard Phillips Lovecraft. ¡Es racista! ¡Vamos! Lovecraft, Racista. pasa por ser uno de los autores de los últimos siglos capaz de erigir y dotar de sustancia plástica, también de simbólica, una mitología que tiene mucho de contemporánea, Tulu, porque su terror sórdido no puede ser sino premonitorio, como lo fueron las fábulas de Kafka. Había en este último un terror tan inusitado, si bien más sutil y mundano, como el que habita los pavorosos relatos del gran heredero de Poe, Howard Phillips Lovecraft. Racista. Nacido en 1890, año de grandes desórdenes políticos en Europa, con una fuerte Alemania recién consolidada como un gran nación-estado, Lovecraft murió en 1937, probablemente en la inopia, como buen estadounidense respecto del viejo continente, seguramente extraviado en los vapores del absenta, pero acaso no del todo ajeno a que Hitler estaba al frente de Alemania y a que la suerte estaba echada para el mundo. En El viejo terrible brilla por su ausencia la barroca y desquiciada forma literaria de esta gran y postrera mitología del horror por la que Lovecraft Racista. ha pasado la historia. Aquí se parte de un cuento de miedo de honda raigambre popular, el cuento de una casa cuyo morador tiene la fama, o más bien la reputación legendaria, de hacer cosas atroces a los que osan profanarla. Un grupo de ladrones no cree en esas paparruchas, simplemente ha oído que este anciano misántropo esconde en su casa grandes riquezas. El relato tiene forma desde su inicio de parábola. No te aproveches de alguien indefenso y senil. No te adentres en un lugar del que la leyenda dice que las apariencias engañan. Los ladrones son ingenuos, al igual que el común de los mortales. No dudan cuando la fortuna les ofrece una vía fácil de enriquecerse. La senilidad es extravío, locura, extravagancia. ¿Acaso es censurarle, birlarle su tesoro a alguien que ha perdido cualquier capacidad para apreciarlo? Por su cabeza no pasa a hacer daño el viejo desahuciado por los venenosos líquidos de su avanzada edad. Y entonces Lovecraft, ¡Racista! maestro en plasmación detallada del ominoso, cuenta la historia del robo sin contarla, desde la perspectiva de uno de los ladrones, Sanek, que, mientras vigila afuera, oye ruidos inquietantes. Sanek termina viendo los ojos del viejo desvalido, que es el viejo terrible de los ojos amarillos, y ya después solo tenemos murmuraciones acerca de la aparición de 3 cuerpos mutilados, los de los confiados ladrones, incluido Sanek. Todo sigue su curso normal en los alrededores, un suceso en el fondo nimio para el viejo, un capitán tan anciano que desde luego, con su vida aventurera tendría en su memoria cosas mucho más interesantes que contar si hablara de los lejanos días de su olvidada juventud, lo que elude contar Lovecraft. ¡Racista! En este cuento, su voluntad de dejarlo de contar obliga a que sea el lector el que se haga una idea de lo que ha pasado. Utiliza la elipsis, la sugerencia, como principal recurso expresivo, un fabuloso legado para gran parte del cine del siglo XX, o por ejemplo, para una novela como A Sangre Fría, de Truman Capote, que versa sobre unos asesinatos que jamás llegan a contarse. En fin, un silencio elocuente, el que un autor que, con pelos y señales, solía describir el ámbito mitológico de las fuerzas del mal. Número 2. Acerca de la muerte de Vieito, 1926, de Rafael Dieste.
Rafael Dieste, narrador, autor dramático, poeta y pensador gallego, escribió parte de su obra en su lengua materna, como es el caso del libro de relatos Dos Arquivos do Trasno, publicado en 1926, y cuyo primer relato lleva por título en la traducción española Acerca de la muerte de Vieito. La forma elegida para contar esta historia es el monólogo. ¿Quién monólogo? El protagonista narra el entierro de Vieito y trae como elemento central la duda a partir de una inquietante sospecha. Un cortejo fúnebre se dirige al cementerio para dar portadores del ataúd. El protagonista cree percibir un movimiento extraño dentro del féretro. Imposible evitar que le asalte un temor. ¿Estará vivo el difunto o habrá sido solo una ilusión suya? A partir de aquí se suceden los episodios encadenados que inexorablemente llevan al imprevisto final. Una duda angustiosa, proveniente de una inquietante sospecha, es el epicentro de todo el texto. Se trata de un problema moral surgido en la conciencia del narrador que ha de ser solventado antes de que el posible difunto pueda encontrarse definitivamente con la muerte real, pero que no se resuelve por el miedo del protagonista a poder aparecer ante sus convecinos como un fantaseador absolutamente inoportuno. Frente a las historias tradicionales del mundo galicio, como las apariciones de la Santa Compaña, tan arraigadas en el pueblo, aquí Rafael Dieste da un cambio de timón radical a los hechos. No son los difuntos que vienen del más allá los que se aparecen, sino que un muerto al que llevan a enterrar posiblemente está vivo. He ahí la novedad de esta historia, y lo que centra todo el discurrir de la misma es el deseo de querer salvar a esa persona de la fosa y la constante duda de cuándo y cómo hacerlo. Esta historia, narrada por el protagonista, se puede encuadrar entre los cuentos de terror, pero no se trata del terror causado por apariciones de muertos, cementerios, etc., propios del romanticismo y del mundo gallego, sino por el miedo padecido por una persona que somatiza una sospecha de la cual en ningún momento está segura. Más que un cuento de terror, es el cuento de alguien aterrado por la duda, porque todo ocurre en la mente del protagonista. Allí surge la sospecha, allí ocurre el proceso dubitativo que acaba en la inacción culpable. Magnífico cuento de misterio, pues, de principio a fin, la atmósfera creada absorbe al lector, sin permitirle distracción alguna hasta llegar al término totalmente coherente de la narración. No estará de más añadir que la historia aquí narrada no solo posee rasgos de verosimilitud, sino que alguna vez, en algún lugar, hemos oído contar casos semejantes ocurridos en épocas pasadas, cuando terribles epidemias diezmaban desgraciadamente nuestros pueblos. Número 3. El Guaje, 1936, de Ramón J. Sender. Hemos seleccionado dos historias muy breves, esta y la siguiente, que pueden recibir la denominación de cuentos ciertos, dramáticas situaciones de la España de los años 30 del pasado siglo, y aunque sean ciertas, están contadas con toda la fuerza literaria digna de esos impresionantes sucesos. La primera es El Guaje, a quien, en el verano de 1934 y en la terraza de la granja de Lenar, le decía Valle Inclán que la amenaza asomaba en España por todas partes y que iban a llegar días siniestros, días de violencia, fealdad y hambre. Pues bien, la Revolución de Asturias, en octubre de ese mismo año, fue la primera confirmación de aquellas palabras y el presagio de lo que iba a venir poco después. Parece ser que el escritor aragonés recorrió, como simple informador, toda la zona del conflicto asturiano, disfrazado y con mucha precaución, porque la policía tenía orden de detenerlo. Entre los recuerdos y acontecimientos vividos por él, en aquel viaje sobresale este relato estremecedor cuyo protagonista es un muchacho de 15 años, huérfano de padre y madre, que estaban al cuidado de su hermanito de 2 años. Esta historia real está narrada con la sencilla desnudez de una tragedia clásica en la que la valiente y digna actitud del anónimo protagonista se impone a la inmisericordia y violencia de la guerra. Número 4. En la Sierra, 1938, de Arturo Barea. En la Sierra es uno de los 20 relatos breves pertenecientes al libro Valor y Miedo. Excepto este título, todos los demás están ubicados en la ciudad de Madrid durante los bombardeos de la aviación franquista y pueden ser considerados como documentos testimoniales.
pues son verdaderas crónicas periodístico-literarias sobre el sitio de Madrid, ya fueran hechos vividos por el autor o que a él le fueron referidos por personas cercanas. El título alude a la valerosa lucha por seguir viviendo de muchos personajes, en su mayoría innominados, a pesar del miedo ante las amenazas y desgracias de la guerra. En la Sierra es el segundo cuento cierto al que aludíamos en el comentario anterior. Si Ramón J. Sender narraba un trágico suceso de la Revolución Asturiana de 1934, Barea cuenta en tercera persona otro no menos trágico de la Guerra Civil de 1936. Se trata de la versión brevísima y escueta, casi telegráfica, media página apretada, de una intensa historia, con dos únicos personajes anónimos, padre e hijo, arrastrados irremisiblemente por la violencia desatada en el frente de combate de la Sierra Madrileña en un frío otoño. El estilo es directo, de frases cortas sin rodeos, sin florituras, y Barea remata su condensada tragedia con una frase que actúa como epifonema. El frío de la sierra hacía llorar a los hombres, que vela delicadamente el verdadero motivo de las lágrimas de aquellos rudos milicianos. Número 5. El Cabaco. 1941, de Miguel Torga. Cuentos de la montaña, de 1941, el libro al que pertenece El Cabaco. Es un conjunto de relatos ambientados en la comarca de Trás-os-Montes, al noroeste de Portugal más profundo, una tierra pobre pero llena de dignidad en una de cuyas aldeas, San Martino de Anta, Villarreal, había nacido Miguel Torga, simplemente con este paisaje duro y hostil, de clima y terreno tormentados, y la voz del autor toma partido siempre, sin la menor vacilación, por los más desvalidos. Precisamente es esta tierra concreta y sentida, y esos personajes tan reales, apegados a ella, los que confieren a los cuentos de Torga una de sus principales características. El sentido de verdad y autenticidad que de ellos se desprende sería capaz, escribe el autor portugués, de vivir lejos de mi patria, en la situación de un emigrante, pero nunca podré vivir lejos de ella como escritor. Me faltaría el diccionario de la tierra, la gramática del paisaje. A ellos se unen cuentos de la montaña, el aire de crónica oral, como si se tratara de un contador de historias populares que recoge los sucesos reales que los paisanos se cuentan y los reelabora, pero sin perder nunca el tono sencillo y directo de la oralidad popular. En palabras de Geocas Lemedi, analizar los cuentos de Torga es como analizar aspectos sociales del interior de Portugal. Sus personajes representan el genuino habitante de la montaña. Con él nos adentramos por el paisaje humano de las aldeas de Trás-os-Montes. Encontramos en cada esquina los rostros descritos en el mundo de Torga. ¿Cuántas leyendas y costumbres no nos cuenta esa gente que registró la narrativa de Torga? Son personajes pertenecientes al mundo rústico y pobre de las aldeas. Son personajes nacidos en las dificultades del frío cortante de las montañas y pasan por la vida con la mirada irónica propia de un ambiente del que emanan las tradiciones, las creencias, el trabajo, la religión. En los cuentos de Torga, las acciones discurren en una maraña de emociones, en donde los personajes viven tales acciones en un tiempo ilimitado, casi descrito como una vida. En ellos el devenir temporal acontece siempre del presente hacia el futuro, en donde el narrador adquiere una existencia textual, casi como quien cuenta la vida de los personajes y asume la forma de cómo ellos piensan. El Cabaco, cuyo verdadero título en portugués es O Cavaquinho, popular instrumento musical de 4 cuerdas y en forma de guitarra, pero de dimensiones mucho más reducidas. Es perfecto. Es uno de los relatos más significativos de Cuentos de la Montaña. Sensibilidad, intensidad, emotividad y ternura. Hola mis queridas aberraciones de la naturaleza, cada día más esquizofrénica. Es increíble que para limpiarte el fundillo se gaste esa cantidad de dinero. Se aunan para describir la pobreza, la tierra dura de inviernos intensos y sin fin, y sobre todo, la presencia de esa humilde y respetable familia de campesinos muy pobres, que significa algo nuevo que modifica y transforma su dura y precaria vida, pero que fatídicamente se frustra en el trágico final. El estilo es esencial, sencillo y austero, sin ninguna concesión al adorno superfluo, como el trozo de vida que cuenta.
Es curioso observar cómo el regalo que espera el niño protagonista es el mismo que el autor, que también procedía de una familia muy humilde, recibió de pequeño, como dejó escrito en su diario, cuando hice el examen para acceder al 4º grado y quedé destacado, mi padre, un pobre labrador muy sensible, lloró de alegría y me compró un cavaquinho en el bazar de 3 vintés. Fue el primer regalo que recibí. ¡Tatán! ¡Aplausos! Si llegaste hasta acá, yo no digo nada, pero progre el que no se suscriba. Go home, folks.